Muy buenas noches, siendo ya las 7 en punto, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Hoy vamos a trabajar básicamente en dos evidencias que ustedes tienen que desarrollar. Esas evidencias hacen parte de la competencia de comunicación. Es una competencia que pues les va a ayudar a ustedes a desarrollar procesos de comunicación más eficaces, más efectivos, y pues que son muy importantes tanto en su vida personal como en su vida profesional. Entonces, las dos actividades pues están enfocadas en la competencia de desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, y pues en últimas lo que busca es que ustedes a la hora de comunicarse lo hagan de una manera mucho más consciente, de una manera mucho más clara y mucho más persuasiva, es decir, más convincente en distintas situaciones. Voy entonces a compartir de una vez mi pantalla para que miremos pues la presentación que yo traigo preparada y empezar a hablar de las evidencias. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla en este momento? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Entonces voy a ampliar para que entremos en detalle. Listo. Entonces, como les decía, la competencia se denomina desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, para las dos fichas de desarrollo de colecciones para la industria de la moda, la 275-8169 y la 275-8170. Estas dos evidencias que vamos a socializar el día de hoy se van a desarrollar en el mes de septiembre. Si ustedes observan el cronograma, hay una que tiene como inicio el día de hoy, finaliza el 15, la otra inicia el 16 y finaliza el 29, pero yo lo que hice, pues como las dos actividades están alineadas, y digamos que una se realiza después de la otra, pues decidí socializar hoy de una vez las dos evidencias para que de una vez resolvamos inquietudes y ustedes puedan empezar a trabajar en las dos evidencias al mismo tiempo desde el día de hoy, solo que la primera pues tendrá fecha de cierre el 15 y la segunda el 29. Ya vamos a ver en detalle eso. Entonces, los objetivos de la sesión del día de hoy pues son socializar la guía, el material de estudio, hablar un poquito y contextualizarlas a ustedes de la importancia pues de la comunicación y por qué el SENA se preocupa porque ustedes vean estas competencias que mucha gente las ve como relleno, pero que si nos detenemos a analizar pues son muy importantes para cualquier profesión a la que nosotros nos vayamos a dedicar. Asimismo, ver en detalle las dos evidencias, repasar la ruta por donde las van a subir y revisar las fechas también de entrega de cada una de ellas. Entonces, las evidencias que van a desarrollar son dos. La primera es un video que lleva por nombre La comunicación como expresión humana. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata. Tiene fecha de inicio el día de hoy y la fecha límite de entrega es el 15 de septiembre, es decir, que tienen prácticamente 15 días para hacerla. La segunda actividad, que se denomina informe de creación de contenidos comunicativos, eh, pues es una actividad que sigue después de la del video, las dos están como relacionadas. La fecha de inicio, repito, yo la puse desde hoy para que quienes ya terminen el video pues puedan empezar a adelantar, y no depender pues a que se abra el 15. Y la fecha de entrega del informe es el 29 de septiembre. El material de formación recomendado es uno que se denomina Comunicándonos y Argumentación. Lo van a encontrar pues en la plataforma. Entonces acá pues quiero hacer como una breve contextualización de por qué el SENA considera importante que ustedes reciban estas competencias en comunicación. Y pues hay que empezar diciendo que la comunicación es una necesidad, así como las personas tienen la necesidad de alimentarse, tienen la necesidad de descansar, tienen la necesidad de abrigarse. El ser humano por naturaleza es social, es decir, vive en comunidad, se interrelaciona,
Desde que crece, pues tiene un núcleo que es su familia y a medida que empieza a establecer relaciones interpersonales, pues establece unas amistades, unos compañeros de trabajo, unos compañeros de estudio en las distintas esferas en las que nosotros nos desenvolvemos a nivel social. Y obviamente, pues también es importante decir que siempre que nosotros nos estamos comunicando con una persona, pues existen unas barreras que pueden existir y que muchas veces terminan generando conflictos. Es decir, cuando yo digo algo que de pronto por mi tono de voz puede ofender a la otra persona, o porque yo no utilizo las palabras adecuadas, o porque de pronto hice un gesto con mi cara que puede hacer sentir mal a la otra persona. Nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando, ya sea hablando o de manera gestual. Entonces, una mirada, fruncir el ceño, todos esos son elementos que hacen parte de la comunicación no verbal, es decir, cuando no estamos utilizando palabras para enviar un mensaje. Es importante entonces que ustedes revisen el material para que entiendan en detalle cuáles son esos elementos que hacen parte de un proceso de comunicación, que siempre pues hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje que es lo que uno pues comunica y que si ustedes se pueden analizar, nosotros siempre estamos en función de comunicarnos, ya sea hablando, escribiendo, enviando un mensaje de texto, enviando un mensaje de voz, todo el tiempo estamos enviando mensajes. Entonces, para contextualizar un poquito, quiero que miremos un video que van a encontrar ustedes en el material de estudio y nos habla un poquito acerca de esto que yo les estaba ilustrando. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes, lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir, habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo el video? Eh, Obviamente es importante decir que existen unos tipos de inteligencia, ¿sí? Se practican unos test para categorizar a las personas dependiendo de sus habilidades. Entonces hay personas que tienen inteligencia matemática, se les facilita mucho las operaciones numéricas, las sumas, las restas, lo del cálculo, la física, bueno, y todo lo que ustedes consideren matemático. También existe un tipo de inteligencia espacial, que son esas personas que tienen mucha habilidad para manejar sus espacios, para bailar, para practicar deportes, bueno. Y entre esas 7 categorías de inteligencia existe una que es la del lenguaje. Son personas que tienen mucha facilidad para comunicarse, para hablar, para escribir, digamos que nacen con ese don. Pero también es importante reconocer que en este momento la sociedad exige que nosotros ya seamos personas integrales y todos tenemos que tener esa capacidad de comunicarnos. Si no nacimos con ella, la tenemos que desarrollar y fortalecer. Entonces es muy importante eh, que nosotros nos empecemos a preocupar por una buena escritura, por saber redactar,
por saber argumentar, porque como todo el tiempo estamos en constante comunicación, obviamente es muy mal visto que yo, por ejemplo, le envíe a mi jefe un mensaje de WhatsApp y esté con mala ortografía o que esté mal redactado. Entonces, esta competencia básicamente se enfoca en eso. La primera evidencia que ustedes deben desarrollar se denomina video, la comunicación como expresión humana. La fecha de inicio, repito, el 2 de septiembre, el día de hoy, la fecha de fin, el 15. El objetivo es que ustedes, después de haber realizado la lectura del material de formación y pues de haber recibido esta sensibilización de parte mía, apliquen esos componentes de la comunicación y esos argumentos para identificar problemas de comunicación en distintas situaciones mediante la creación de un escrito y de un video. Entonces, el propósito es que ustedes sean capaces de identificar una situación problemática desde el punto de vista de la comunicación para sí mismo y proponer soluciones ante ese problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar la actividad? Primero, ustedes deben identificar una situación problemática desde el punto de vista de la comunicación en su entorno profesional o en su área de formación, ¿sí? Puede ser un problema de comunicación dentro de su lugar de trabajo, que de pronto la información no fluya, que los mensajes no sean comprendidos, que de pronto tengan un compañero de trabajo que siempre tiene una actitud agresiva o que no hay, digamos, habilidades de escucha, entonces todo el tiempo se presentan choques y se presentan conflictos, bueno y demás. El objetivo para poder iniciar la actividad es que ustedes encuentren una situación que realmente ustedes consideren que hay un problema de comunicación ahí. Después de que ustedes identifiquen esa situación, van a elaborar un escrito, ¿sí? En el que ustedes van a identificar la situación problemática, van a escribir en ese texto de qué se trata la situación, cuáles son los elementos que intervienen en ella y cómo ustedes proponen que ese problema se podría resolver. Entonces allí es importante que ustedes realicen la lectura de argumentación para que identifiquen qué tipo de texto van a escribir, si van a escribir un texto científico, si van a escribir un texto narrativo, sí, todo esto depende de cómo ustedes deseen comunicar ese mensaje, eh, pues que identificaron haciendo la evaluación de la situación, sí. Entonces, cuando miren los distintos tipos de texto, ustedes se van a dar cuenta que existen textos, por ejemplo, como los científicos, en este caso podemos poner, por ejemplo, los textos periodísticos, los textos de opinión, también existen los textos literarios, que son como los cuentos, las novelas, los textos dramáticos, ¿sí? Entonces ustedes identifican qué tipo de texto quieren escribir, ¿sí? Y empiezan pues a escribir y a narrar la situación problemática que identificar. Ese escrito que ustedes hagan, pues va a ser la base para poder elaborar finalmente el video que va a ser la entrega pues de esta evidencia. Entonces, finalmente, después de identificar la situación, de haber escrito el texto, pues van a elaborar el video. No tienen que utilizar la super cámara, ustedes lo pueden hacer con su teléfono celular, lo pueden hacer animado. Ya en internet uno encuentra muchas herramientas para elaborar videos. Si ustedes quieren aparecer en el video, pueden hacerlo. Si simplemente quieren animarlo, poner imágenes, irlo narrando, lo pueden hacer. Ya aquí depende de la creatividad. Entonces, en ese video, ustedes van a exponer el tema y la situación problemática que identificaron. Recuerden, desde el punto de vista de la comunicación, o sea, van a explicar claramente cuál es el problema y ahí van a proponer pues la solución. Adicionalmente, es importante que ustedes en el video también expliquen el tipo de texto que ustedes escribieron, es decir, si fue un texto narrativo, si fue un texto científico. ¿Cómo van a identificar esto? Pues van a tener que hacer la lectura de los distintos tipos de texto. Aquí, pues para grabar el video, repito, pueden utilizar la cámara del celular, la cámara del computador, y aquí, pues depende de ustedes, la herramienta que más se les facilite.
Obviamente yo entiendo que ustedes no están estudiando ni diseño gráfico ni animación, entonces yo tampoco les estoy pidiendo que elaboren el super video, lo importante es el contenido de ese video, es decir, que sí se evidencia que identificaron la situación problemática y que plantearon una solución. Entonces, finalmente, van a elaborar una síntesis de todo lo que hicieron, tanto del escrito como del video, que resuma los aspectos más importantes de la situación y la solución que ustedes plantearon. Ese documento pues debe ser claro, debe ser conciso y no debe exceder las 2 páginas. Entonces, aquí pues está la explicación, el texto que deben leer para poder tener los fundamentos teóricos es comunicándonos y argumentación. Aquí de pronto también la guía nos ofrece algunas herramientas que se pueden utilizar si quieren elaborar el video de manera animada, ¿sí? Eh, y pues voy a darles un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito cómo se puede identificar la situación problemática, ¿sí? Entonces, supongamos que en una empresa de sistemas o de software existe un problema de comunicación, digamos, entre los distintos departamentos, por poner un ejemplo, en los que desarrollan el software y los de equipo de marketing, ¿sí? Los desarrolladores de software o los que programan utilizan un lenguaje muy técnico, o sea, muy complejo, unas palabras que los de marketing no entienden. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera muchos malentendidos y retrasos en las entregas, porque hay mucho reproceso y las tareas se realizan de pronto 2 y 3 veces porque no se entrega lo que se les está pidiendo. Entonces, allí ya identificamos cuál es el problema, ¿sí? Que no se está hablando el mismo idioma, es decir, que hay una barrera de comunicación semántica. El problema ya está identificado. Entonces, allí lo que ustedes harían sería describir la situación. Por ejemplo, en el entorno laboral, pues comunicarse es muy importante, la relación entre distintos equipos de trabajo de distintas especialidades, pues es muy importante para que las metas de una empresa se cumplan. Y en una empresa de desarrollo de software se está presentando un problema recurrente de comunicación en el que los equipos que desarrollan software y los de marketing no están entendiéndose. Digamos que ahí se describe pues la situación. Entonces, después se ampliaría. Entonces, uno qué diría, por ejemplo, los que desarrollan el software son unos ingenieros, utilizan un lenguaje muy técnico que no siempre pues es comprendido por los del departamento de marketing, ¿sí? Los de marketing, como son los que tienen que comunicar las características de los productos que se desarrollan, pues no saben cómo crear mensajes atractivos porque no entienden muy bien cómo son los productos o cómo los están haciendo. Entonces, ¿cuál sería el problema? La falta de un lenguaje común, ¿sí? Y digamos, una herramienta que de pronto facilite que se puedan entender de una manera pues mucho más fácil y de esta manera se eviten las frustraciones, se eviten los conflictos y al final pues la empresa sea mucho más productiva. ¿Qué pueden poner ustedes ahí como solución? Por ejemplo, una, una persona que capacite tanto a los desarrolladores de software como a los de marketing para que utilicen un lenguaje mucho más accesible a las 2 partes para que la comunicación fluya de una manera pues mucho más acorde. ¿Cuál sería la conclusión de la situación problemática? Pues que para poder mejorar los problemas entre esos 2 departamentos, lo que se propone es fortalecer la comunicación implementando unas estrategias que faciliten precisamente esto. Yo lo narré, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer, así como yo lo narré, es hacer un video en el cual expliquen una situación similar. Eso básicamente, pues es la evidencia. Una vez que desarrollen el video, pues escriben el texto resumen. Entonces, ¿qué van a presentar? Van a presentar un documento en PDF, ¿sí? En donde escriben la síntesis del trabajo, similar a lo que yo les acabo de ejemplificar. Como pueden ver, simplemente debe tener una extensión máxima de 2 páginas.
y adicionalmente incluyen el enlace con el video. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Que graben el video, lo descarguen, lo suban a YouTube y después en ese mismo PDF donde van a escribir la síntesis, pues van a adjuntar el enlace de YouTube del video. El video no tiene que ser súper extenso, la guía propone que tenga una duración de 3 minutos y con eso es suficiente pues para abordar la situación y explicar la solución. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguna duda con la primera evidencia que deben desarrollar o es claro lo que se debe hacer? Bueno, Eliana dice que es claro. ¿Alguien que de pronto tenga dudas, preguntas? Bueno, todo claro. Entonces, vamos a proceder con la segunda evidencia. Listo. Como les decía, las dos evidencias están relacionadas. Para poder desarrollar la segunda, pues primero hay que elaborar el video. La segunda evidencia se denomina informe sobre creación de contenidos comunicativos. Está habilitada desde el día de hoy, pero como se entiende que ustedes primero tienen que elaborar el video, primero van a entregar el video y después pues entregan la evidencia del informe. Por eso tiene la fecha hasta el 29 de septiembre. Pues el objetivo de esta evidencia es poder comunicar asertivamente, con coherencia, con cohesión en el contexto del desempeño laboral, es decir, en el mundo o en el contexto pues, del trabajo. Esta evidencia pues, va a permitir fortalecer esas habilidades de comunicación, porque pues obviamente tenemos que entender que comunicar no es solamente transmitir un mensaje, sino que se debe hacer de manera clara, de manera respetuosa y para que los receptores puedan entenderlo. Entonces aquí tenemos que identificar también tres tipos de personas que existen o tres tipos de comportamiento cuando nos estamos comunicando. Existen personas que son pasivas, es decir, son personas calladas, que no hablan mucho, que así no estén de acuerdo con algo, prefieren no opinar, ¿sí? Son como muy introvertidos. En el otro extremo tenemos personas que son agresivas. Entonces, el agresivo es aquella persona que no escucha, que siempre cree tener la razón, que muchas veces sube el tono de voz, que su corporalidad es agresiva, la mirada, el ceño, ¿sí? No necesariamente tienen que insultar ni utilizar palabras soeces, pero el simple hecho de utilizar un tono subido, obviamente ya está presentando un comportamiento agresivo. Y en el medio está el comportamiento asertivo, que es el comportamiento ideal. Es decir, cuando uno comunica todo lo que siente, todo lo que piensa, utiliza un lenguaje adecuado, hace respetar sus derechos, pero sin pasar por encima de los demás, siempre está en capacidad de escuchar, de dialogar, de resolver conflictos, de llegar como a un consenso, ¿sí? Esa es la comunicación, digámoslo así, ideal, que obviamente es muy difícil. Nosotros pues somos temperamentales, estamos rodeados de personas, también tenemos problemas y pues uno no siempre pues reacciona de la manera ideal ante distintas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta actividad? La actividad tiene como objetivo que ustedes escriban un informe en el que se evidencie que ustedes tienen la capacidad para crear un texto bien escrito, estructurado, con buena ortografía, con buena redacción, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es retomar la situación del video, es decir, ese problema que ustedes identificaron, analizarlo a mayor profundidad, investigar sobre ese tipo de problemas en internet o en libros o en lo que a ustedes se les facilite para que puedan elaborar un informe en el que van a dar cuenta
de cómo se deberían solucionar ese tipo de situaciones problemáticas como la que ustedes identificaron en el video. El material de formación recomendado para desarrollar esta evidencia es el de relacionando y escribiendo, ¿sí? Em, bueno, entonces acá, digamos pues que está la explicación de manera general, retoman la situación problemática, eso es pues es como el primer paso, por eso es importante que piensen muy bien esa situación problemática que van a desarrollar en la evidencia uno, porque esa es la materia prima prácticamente para las dos evidencias. Después van a realizar ese ejercicio de investigación. eh, Van a buscar todo lo que ustedes encuentren sobre, por ejemplo, sobre barreras de comunicación, sobre problemas de semántica. Si retomamos la situación anterior, la que veníamos analizando de los ingenieros, ¿cómo se podría solucionar, por ejemplo, un problema de lenguaje técnico en una empresa de software? No sé, estoy dándoles aquí como ejemplos así de manera muy general. Entonces, una vez que ustedes hayan elaborado la investigación, van a empezar a escribir el informe. Entonces, lo ideal es que, pues, primero tenga un encabezado, un título, eh, vaya también su nombre completo, sus apellidos, el nombre de la formación que ustedes están haciendo y la fecha en la que lo realizaron. Después debe tener las palabras clave. Las palabras clave es como un resumen del texto que ustedes escribieron. Son 5 palabras que ustedes escriben. Generalmente, las palabras clave siempre se escriben al final. O sea, si aparecen después del encabezado, pero uno las diligencias cuando ya ha escrito el texto. Y entonces uno se pone a identificar cuáles son como esas ideas más importantes, esas, como su nombre indica, palabras clave que me van a resumir el trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? Después, pues van a escribir la introducción. La introducción es como ese abrebocas. Allí van a escribir el tipo de texto que ustedes escogieron para realizar su informe. Volvemos a lo mismo, si el narrativo, si el científico, si el descriptivo. Obviamente ustedes lo van a escoger una vez que sepan cuáles son las características de cada uno de estos tipos de texto. Van a hablar acerca del tema abordado, es decir, van a mencionar el problema y pues cuál es la importancia. Después de la introducción van a escribir el desarrollo, que es como el cuerpo del trabajo, en donde van a exponer la situación problemática en detalle, van a describir como los aspectos más importantes. Aquí es donde ustedes van a hacer uso de la investigación que hicieron, entonces van a presentar argumentos, digamos, teóricos que le den soporte a esa solución que ustedes plantearon. Van a presentar, digamos, su postura crítica frente al tema, qué es lo que ustedes piensan sobre esa problemática, pues verificando muy bien que tenga lógica, que tenga coherencia, que tenga una buena redacción, que tenga un buen uso de conectores, de signos de puntuación y demás. Y finalmente, pues escriben las conclusiones, después de haber hecho todo el análisis, después de haber hecho el video, después de haber hecho el texto de síntesis, pues obviamente van a presentar esas conclusiones a las que ustedes llegaron. Una conclusión que es un resumen de los hallazgos que uno encontró, de las reflexiones que ustedes hacen después de haber elaborado la actividad. Y la bibliografía, que digamos es donde ustedes van a citar las fuentes que utilizaron para poder escribir el informe, las páginas que visitaron, si encontraron entrevistas, videos, bueno y demás. Digamos que es todo el material bibliográfico que ustedes usaron para poder elaborar ese informe. Entonces, ¿cuál es la evidencia que van a presentar? El informe en formato PDF, la extensión es de 3 páginas, la fuente, el tipo de letra es Arial y el tamaño 11. ¿Qué consejos les doy yo para que elaboren un informe de manera correcta? Que organicen muy bien, que se tomen su tiempo para investigar, para que organicen bien pues las ideas antes de empezar a escribir.
De esta manera, pues van a poder escribir un informe mucho más claro y mucho más coherente. Una vez que lo hayan escrito, es importante también revisar como la edición. Es decir, uno no escribe algo y lo envía de una vez, sino que uno lo vuelve y lo lee, lo retoma. A veces es importante pedirle el favor a alguien de confianza que se lo lea a uno para ver si entendió, o otro punto de vista que de pronto le diga, oiga, no entiendo usted qué quería decir acá, o simplemente una corrección de estilo, decirle, oiga, mire, aquí esta palabra no se escribe de esta manera. Bueno, no sé. También es importante que revisen la claridad, que sí sea coherente, que no haya contradicciones y que se entienda de manera correcta, pues ese mensaje que ustedes desean transmitir, porque en últimas lo que busca la competencia, pues es básicamente eso, ¿no? Fortalecer esas habilidades para escribir, para redactar y para comunicar un mensaje. Em, yo espero pues que las dos actividades les ayuden no solamente pues a escribir de una mejor manera, sino también a que ustedes reflexionen precisamente sobre la importancia que tiene la comunicación efectiva pues en la vida laboral. A veces uno encuentra personas que estudiaron con uno y son muy exitosas y de pronto en su momento pues no eran los más, los de las mejores notas o los de las mejores rendimiento académico, pero sí eran personas con muchas habilidades para convencer, para persuadir, para vender una idea. Y la verdad es que la comunicación pues es una herramienta que sirve pues para todo lo anteriormente mencionado. Entonces, ¿cómo van a cargar la evidencia? Recuerden que estamos en la fase 3, ejecución. Después despliegan la guía de aprendizaje 7, buscan el código de la actividad o de la evidencia, que es la 240.201.524, y cargan tanto el video como el informe. Para facilitarles pues las cosas, yo lo que hice fue ponerle mi nombre a la evidencia para que ustedes lo encuentren pues de una manera más fácil y así puedan entregar la evidencia. Vamos a repasar la ruta de entrega desde cero. Entonces acá, recuerden, estamos en fase 3 de ejecución. Desplegamos la actividad de proyecto número 3. Aquí van a encontrar el material de formación. Entonces, qué pena, me sacó de la plataforma. Voy a volver a ingresar. Listo, entonces voy a ingresar a esta ficha al azar. Entonces recuerden, vamos acá, fase 3 ejecución, actividad de proyecto 3. Les decía que aquí encontramos el material de formación. Entonces aquí están comunicación oral y escrita, donde van a encontrar todos los fundamentos del proceso de comunicación que les va a dar a ustedes las herramientas para identificar esas barreras que pueden generar un conflicto. Eh, Aquí comunicación oral y escrita, cómo argumentar, entonces es importante que lo lean junto con este que dice escribiendo, que es en donde van a encontrarse los distintos tipos de texto para poder escribir tanto su informe como la síntesis. ¿Listo? Y acá, entonces en la misma actividad proyecto 3, van a guía de aprendizaje 7 y acá buscan el código de la evidencia, la 240.201.524, actividad 1. Entonces acá la comunicación como expresión humana, ahí suben el PDF, y acá la 240.201.524, que es donde está el informe que deben presentar. Esa es como la ruta de entrega de las evidencias. Ahora pues me gustaría escuchar si he sido lo suficientemente claro, si hay preguntas, si hay dudas o las dos evidencias están claras.
dudas, preguntas, inquietudes. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, para mí todo está claro de esos dos temas. Le quería preguntar, era si, ¿qué puedo hacer? Porque es que yo no entregué las dos evidencias anteriores, la de la huelga y la otra. Entonces, yo le había escrito un correo, pero no me ha dado respuesta, profe. Ok. Si quiere, reenvíeme el correo nuevamente y yo le habilito la evidencia para que las pueda cargar, porque casualmente hoy tuvimos una reunión y ya no podemos recibir trabajos a los correos electrónicos. Tiene que haber la evidencia en Sayuna de que el trabajo fue cargado allí. Entonces envíeme nuevamente el correo, por favor, con un nombre completo y apellidos para yo mañana habilitarle la plataforma para que usted realice el cargue ahí. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, señor, muchísimas gracias. Ya mismo le voy a Ah, enviar el correo. listo. Sí, envíemelo y porfa el número de ficha, porque como son dos, entonces a veces me mandan el nombre, pero no me mandan número de ficha y pues uno queda perdido. Entonces esa partecita, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Ya le envío el correo. Vale, con gusto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, pues les deseo mucho éxito en el desarrollo de las evidencias. Tengan muy presentes las fechas de entrega. Les repito una vez más, el video es hasta el 15 y el informe hasta el 29. Sin embargo, Luna que está preguntando, sí, por favor, envíeme el correo para habilitarle la plataforma, nombre completo, apellidos y número de ficha para habilitarle la evidencia para que la cargue. Repito las fechas de entrega, sin embargo, yo ahora descargo la grabación para que si ustedes lo consideran necesario, pues vuelvan y lo revisen. Recuerden que solamente vamos a tener esta sesión para el desarrollo de las dos evidencias. Les deseo muchos éxitos en la elaboración de las mismas. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación y haber participado en la sesión del día de hoy. Fue un placer. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchísimas gracias. Buenas noches para todos.